creo que utilizan el término dinámico para ejemplificar a toda aquella población que no llega a fin de mes y tiene que llevar adelante 2 o 3 actividades conjuntas, tiene que laburar en vez de 8 horas diarias, alrededor de 15 o 16 horas, perdiendo muchísima calidad de vida, la posibilidad de compartir con la familia, de hacer otro tipo de actividades recreativas. Es un estado de precarización creciente que daría la sensación que coincide con aquel argumento que en algún momento el ministro Caputo había hablado de la peruanización de la economía argentina. Debemos recordar que en Perú existen algunas variables macro que están medianamente ordenadas, pero hay una informalidad laboral de alrededor del 70% y prácticamente no existe clase media, que es en definitiva el horizonte al que apunta la Argentina. Si hablamos de clase media, hablamos de trabajadores que tienen buen y digno, diríamos, poder adquisitivo. En este caso, ¿qué va a pasar? La mayor parte de los sectores del trabajo va a estar en una situación apremiante o vinculada a las canastas de pobreza. Esa de alguna forma sería lo que el presidente denomina dinámica del trabajo. Juan Enríquez, que es investigador del CEPA, que han emitido en las últimas horas un informe que se llama Análisis de la situación del mercado de trabajo a partir de estos datos. ¿Cómo está, Juan? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Buenos días, un placer poder hablar con ustedes. Bueno, hay un dato que arrojan los resultados y que ustedes rescatan, un dato como general, que da cuenta de que más allá de que la desocupación no sea tan alta como en otros momentos, lo que esconde este número es que ha habido mucha destrucción de puestos formales de trabajo y mucha creación de puestos informales, pero mucho en realidad, ¿no? Sí, en este caso tenemos una creación de 603.600 puestos de trabajo informales, ¿sí? Lo cual lleva a la tasa de informalidad del 44,2%, récord en estos últimos años en Argentina, y tiene que ver con este proceso de destrucción de trabajo formal. Se destruyeron alrededor de 246.000 puestos de trabajo formales, con una manera de encarar el proceso en términos de otorgamiento de empleos que va hacia una tendencia de fuerte precarización, ¿sí? Pareciera que la implementación de la reforma laboral en la Argentina no tenía como objetivo generar un proceso de formalización, sino todo lo contrario, porque los números muestran que hay una creciente informalidad laboral y el criterio es muy claro en este caso. Juan, hay un dato que también en Córdoba, en el Zoom que hacemos de Córdoba, también viene creciendo, que es la cantidad de gente que responde a la encuesta diciendo que está ocupada, pero está buscando otro empleo. ¿Esto también lo han verificado ustedes? Sí, casi le estamos hablando de la subocupación, casi el 30% de las personas que están ocupadas están en esa situación porque se da este fenómeno de que como los ingresos vigentes, tanto formales como informales, no alcanzan, gran parte de la población tiene una tendencia a buscar otra actividad para poder llegar a fin de mes. Básicamente pasa por esa práctica que es cada vez más asidua y es ahí donde entran a jugar un rol muy importante las economías de plataforma. Claro, imagino eso, que es congruente o está vinculado a esto, ¿no? A la precarización del trabajo, a la creación de puestos de trabajo informales. Exactamente. Un dato importante que también se desprende, no específicamente del INDEC, pero sí de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, dato que salió la semana pasada en Córdoba, ha existido el cierre de más de 4.400 empresas desde noviembre 23 a marzo 26, y eso tiene que ver de alguna forma con el deterioro del tejido productivo. Debemos recordar que en la Argentina hay 26.448 empresas que cerraron sus puertas, de las cuales Córdoba tiene un porcentaje muy importante. Hay una cuestión, el gobierno defiende el modelo y cuando analiza esta cuestión, ayer lo escuchábamos en la Fundación Faro a Milei hablar también del tema, muy contentos con el crecimiento de la macro, muy contentos con un crecimiento del consumo, que bueno, habrá que poner la lupa donde lo ven, pero también cuando habla de esto, no hablan de trabajo precario, sino de trabajo dinamizado. Lo que defienden incluso como una consecuencia de lo que están haciendo es que ya no hay un trabajo formal que puede ser más lento,
es un trabajo dinámico. Ahora, uno puede decir, darle la derecha y decir, ok, estamos ante un trabajo más moderno. Este trabajo más moderno reditúa más porque a lo mejor no la vemos y es mejor laburar como monotributista o en calidad precaria para nosotros, dinámico para el gobierno, porque ganas más. ¿Es mejor este trabajo que se ha generado? Vos hablabas 600 y pico mil puestos de trabajo que se han creado en ese sector, 246.000 que cayeron en el formal. ¿Son mejores rentados, mejores condiciones? Sinceramente en la práctica no se nota eso. Creo que utilizan el término dinámico para ejemplificar a toda aquella población que no llega a fin de mes y tiene que llevar adelante 2 o 3 actividades conjuntas. Tiene que laburar en vez de 8 horas diarias, alrededor de 15 o 16 horas, perdiendo muchísima calidad de vida, la posibilidad de compartir con la familia, de hacer otro tipo de actividades recreativas. Es un estado de precarización creciente que daría la sensación que coincide con aquel argumento que en algún momento el ministro Caputo había hablado de la peruanización de la economía argentina. Debemos recordar que en Perú existen algunas variables macro que están medianamente ordenadas, pero hay una informalidad laboral de alrededor del 70% y prácticamente no existe clase media, que es en definitiva el horizonte al que apunta la Argentina. Si hablamos de clase media, hablamos de trabajadores que tienen buen y digno, diríamos, poder adquisitivo. En este caso, ¿qué va a pasar? La mayor parte de los sectores del trabajo va a estar en una situación apremiante o vinculada a las canastas de pobreza. Esa, de alguna forma, sería lo que el presidente denomina dinámica del trabajo. Juan, por ahí hay preguntas que resultan básicas para quienes se dedican a estos análisis, pero nunca está de más recordarla porque hay una apuesta del Gobierno Nacional por el RIGI, ahora habiendo despejado por lo menos temporariamente la situación de Manuel Adorni en diputados, quieren avanzar sobre el super RIGI. La promesa es que allí llegaría una mejora de la economía que podría generar nuevos puestos de trabajo. ¿Esos puestos de trabajo podrían ayudar a mejorar la situación o, por el contrario, son puestos de trabajo con escasa calificación y que probablemente uno podría presumir que engrosarían estas filas de la informalidad? Estamos hablando siempre en el marco de la hipótesis, ¿no? Sí. Podrían. Hasta ahora la vigencia del RIGI no ha generado un desenlace positivo en términos de mercado laboral. De hecho, le estamos analizando esos números y son más que negativos. Aquí lo que se necesita en términos de inversiones es un mejoramiento en el consumo y por ende un incremento en el ingreso de los sectores del trabajo de la Argentina. Si no hay ingresos a la altura de las circunstancias, las grandes empresas no van a tener mercado interno a quien venderle, básicamente. Y en todo caso, si llegan algunas vinculadas al RIGI, tiene que ver con la explotación de algunos recursos naturales de Argentina y con un proceso de exportación. Pero si no hay mercado interno, es muy difícil que se pueda llevar adelante un proceso de generación genuina de empleo, sino todo lo contrario, que es lo que viene ocurriendo en la actualidad. Lo demás son promesas que hasta ahora, en la práctica, no han tenido ningún tipo de incidencia. Siguiendo, y para finalizar de mi parte, con las preguntas técnicas y básicas, cuando se dice 7,9 de desocupación, todos los que no están dentro de eso, ¿significa que laburan normalmente 8 horas, irregular o regularmente, en blanco o no en blanco, pero que laburan 8 horas? ¿A quiénes incluye los que están ocupados la medición que hace el INDEC? Sí, estamos hablando de la población económicamente activa, que es prácticamente 14,6 millones de argentinos entre 18 y 65 años, que son personas que o no tienen trabajo o sí están en condiciones de realizar algún tipo de tarea laboral. Pero no hablo del 7,9, sino de los que están ocupados. ¿Qué se considera que una persona está ocupada? A eso me refería. Justamente que desarrolla algún tipo de tarea o de 8 horas o de menor cuantía en tiempo. Ahí está por ahí un poco la trampa, ¿no? Porque muchas veces se considera ocupada aquellos que relativamente hacen changas, pero no tienen un ingreso regular para poder llegar a fin de mes, y eso de alguna forma también distorsiona un número que pareciera en principio debiera ser mucho mayor. Juan, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes, que pasen un buen día. Ahí estaba Juan Enrique.